muy buenas tardes. Espero que ustedes en casita se encuentren descansando y poniendo mucha atención a la explicación que les voy a hacer. Mucha atención, chicos, y pongan la debida atención para que puedan ustedes comprender el tema que hoy día vamos a hablar. Vamos a hablar sobre las líneas imaginarias. Su mismo nombre dice líneas imaginarias. Justamente estas son líneas que el hombre lo creó, ¿no? ¿Para qué? Para poder situarse, dice, ¿no? en un punto, ¿no? de la superficie terrestre que es la Tierra. Dice acá, por ejemplo, dice, son aquellas que dividen, dice, la Tierra, ¿no? imaginariamente, dice. Y las principales líneas son el eje terrestre, el ecuador, la línea ecuatorial, los paralelos, los meridianos. En lo que concierne al eje terrestre, el eje terrestre es la parte principal donde justamente está en la parte de en medio, ¿no? Y que justamente esta línea es donde la Tierra va a girar, ¿no? Va a dar un giro y esta línea va de polo a polo, ¿no? Luego tenemos el ecuador o línea ecuatorial, donde esta línea dice, esa es la principal, donde justamente aquí también va a dividir, por ejemplo, a la Tierra, dice, en dos partes o de dos mitades. Luego vamos a hacer los paralelos y luego los meridianos. Vamos a seguir, ¿no? explicando, donde dice acá, por ejemplo, el eje terrestre. El eje terrestre, como te decía hace un momento, es la línea imaginaria, donde justamente aquí la Tierra, ¿qué va a hacer? Va a girar, ¿no? Y la Tierra, sabemos que la Tierra justamente gira, ¿no? en las 24 horas del día y va a dar la sucesión de los días y las noches. Como te comentaba hace un momento, ¿no? esta línea o este eje justamente va de extremo a extremo, o sea, van de polo a polo, o sea, los polos norte y polo sur. Y como también te comentaba hace un momento, ¿no? acerca, ¿no? del Ecuador, que es la línea principal, donde esta línea justamente va a dividir, ¿no? a la Tierra en dos hemisferios o dos mitades, y la parte de arriba se le va a llamar, por ejemplo, ¿no? el hemisferio norte o septentrional, y la parte de abajo es sur meridional, ¿no? Seguimos explicando con las líneas imaginarias. Decíamos, por ejemplo, los paralelos. Los paralelos son las líneas que van perpendicularmente, dice, hacia el ecuador, ¿no? Y estas líneas, dice que son contados a partir de 0 grados y van hasta los 90 grados, ¿no? Y dentro de los paralelos justamente vamos a encontrar los círculos y los trópicos, ¿no? Vamos a ver qué cosas son los trópicos. Vamos a ver también los círculos polares, ¿no? Se dice que justamente los trópicos están en las partes, ¿no? de la parte de arriba, que están situados a 23 grados y 27 grados, que están trópico al norte y trópico al sur. A los trópicos que están en la parte de arriba, ¿no es cierto?, le vamos a llamar, por ejemplo, el trópico de Cáncer, y a la que está en la parte de abajo le vamos a llamar el trópico de Capricornio. Y justamente nos dicen que los trópicos nos van a indicar los puntos extremos donde justamente están, ¿no? o hasta dónde van a llegar verticalmente. Aquí, por ejemplo, dice que van a llegar verticalmente, ¿quién? Los rayos solares. Aquí se van a dar justamente los solsticios, donde justamente aquí se dan generalmente, no en los meses de junio, ¿no? 21 de junio y 23 de diciembre, donde aquí los rayos van a caer con más fuerza, ¿no? Por eso dicen los trópicos, el trópico. Vamos a hablar acerca de los círculos polares. Los círculos polares están situados a 66 grados con 33 grados del ecuador. Y justamente aquí vamos a encontrar también, por ejemplo, los dos círculos polares que están justamente uno al norte y otro al sur,
el que está en la parte norte le vamos a llamar el círculo ártico, y que está al sur le vamos a llamar el círculo polar antártico. Y justamente aquí los círculos polares justamente señalan el límite, dice, de los rayos solares, cuando justamente el sol va a iluminar perpendicularmente al hemisferio opuesto. Vamos a seguir explicando acerca de las líneas imaginarias. En este momento vamos a tocar el tema de los meridianos. Los meridianos, vamos a ver, tenemos vamos a un ejemplo, por ejemplo, como tenemos una naranja, por ejemplo, ¿no? O una mandarina. Entonces dice que los meridianos son parecidos, por ejemplo, a los gajos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estas líneas son perpendiculares, que van a ir o van de polo a polo, o sea, van de polo norte a polo sur, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, un principal meridiano, que justamente es el meridiano base o de Greenwich, y que justamente estos meridianos justamente se encuentran, ¿no? 0 grados, ¿no? O sea, este es el meridiano base, ¿no? Donde justamente van a ir de 0 grados hasta los 180 grados en dirección oriental y occidental dentro de las líneas imaginarias, ¿no? Seguimos tocando, por ejemplo, vamos a ver las latitudes, ¿no? Vamos a ver las latitudes, donde justamente las latitudes nos dice que son coordenadas geográficas, ¿no? Que van a formar un ángulo, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que estas coordenadas nos dan, ¿qué cosas nos van a dar una idea? Que nos van a permitir y señalar con una precisión, ¿no? Una precisión desde un punto sobre la superficie terrestre. Y cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de las latitudes, estas latitudes también se van a medir en grados, ¿no? Y también en minutos y segundos, y está en cualquier punto, dice, de la Tierra hacia el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen la distancia de los puntos A y B, donde justamente acá se observan, ¿no? En el planisferio, ¿no? Por ejemplo, en los mapas, por ejemplo, vamos a encontrar una gran cantidad de líneas, ¿no? Y esas líneas, dentro de las líneas va a haber unos puntos, y esos puntos justamente nos van a dar una idea de la parte exacta, ¿no? De nosotros, por ejemplo, donde nos queremos de dirigir. Vamos a seguir explicando sobre la longitud y la altitud. Vamos a ver qué cosa es la longitud. La longitud justamente es la distancia, dice que hay entre un punto cualquiera de la Tierra, ¿no? Hacia el meridiano principal, o sea, hacia el meridiano base de Greenwich, ¿no? Por ejemplo, dice la distancia que hay del punto A al punto B, al meridiano de Greenwich, en el hemisferio o en el planisferio, ¿no? Que justamente las longitudes también se van a medir en minutos, grados y segundos sobre la línea ecuatorial, ¿no? Y cuando hablamos de las altitudes, uno dice altitudes, viene de altura. Estamos hablando, por ejemplo, que se encuentra en un punto cualquiera de la superficie terrestre, dice, con relación aquí al nivel del mar, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, acá en la altitud tenemos, por ejemplo, ¿no? las regiones naturales del Perú, ¿no? Que empiezan, por ejemplo, ¿no? de los 0 grados a 500, por ejemplo, ¿no? 0 metros a los 500 metros sobre el nivel del mar, que empezamos, por ejemplo, ¿no? de la que es la costa Ochala, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, llega hasta donde llega, hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a esto nos estamos refiriendo a la altitud. Seguimos. Bien, chicos, espero que les haya gustado, ¿no? Esta breve explicación sobre las líneas imaginarias, que justamente, como les comentaba hace un momento, ¿no? Estas líneas fueron creadas, ¿no? Para poder nosotros ubicarnos en un punto cualquiera de la Tierra, ¿no? Chicos, bien, cuídense mucho y hasta pronto.